Quisiera que nos enfocáramos entonces de regreso a el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. En realidad esos 12 versículos son una idea. Ahí Jesucristo está dando un pensamiento en lo que está comunicando a las multitudes y a los discípulos. Y dice la palabra del Señor, versículo 1 de Mateo 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos de las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor o vuestro siervo. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, no hay una manera en que podamos agradecer tanta bendición para nuestras vidas. No solamente desde el momento en que fuimos llamados, Señor, para la salvación y fuimos injertados, Señor, por tu gracia a la familia de Dios. Todo esto por la fe en Jesucristo, tu Hijo amado, a quien tú enviaste a pagar por los pecados de su pueblo a la cruz. Entendiendo eso, Señor, entendemos que no hay ninguna bendición fuera de tu Hijo. Y que Él es el único medio, Él es la única puerta de entrada a la vida eterna. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Toda bendición, Señor, solamente se puede lograr estando en la persona de tu Hijo Jesucristo. Fuera, Señor, de esa gracia, el hombre está perdido. No importa cuán ingenioso sea para elaborar instrumentos de salvación, porque todos fracasarán. Pero solamente aquel que descansa en ti, aquel que ha muerto al mundo y al pecado y ha sido vivificado en Cristo por la resurrección,
espiritual, por la regeneración, Señor. Es el único que puede recibir las bendiciones. Gracias, Señor. Reconocemos esa misericordia y gracia tan grande en nuestras vidas. Y aquel que todavía no la ha experimentado, Señor, te pedimos que por favor te apiades de ellos y que tu gracia y tu misericordia los alcance. Y que puedan experimentar, Señor, la salvación en Cristo Jesús. Te lo pedimos en ese nombre precioso. Amén. Muy bien, hermanos. Llegamos a estos versículos y no vamos a exponer todos porque ya expusimos algo del versículo 1 al versículo 3. Sin embargo, voy a retomar el mensaje de hoy desde el versículo 3 al 12. Pero leyendo los 12 versículos, podemos encontrar un paralelo con los capítulos 13 y 14 de Juan, el Evangelio de Juan, y el capítulo 23 de Mateo, y posiblemente también el capítulo 22, pero específicamente el capítulo 22 de Mateo y el capítulo 13 de Juan nos dan esta visión de Jesucristo instruyendo a los discípulos y dándoles las últimas instrucciones antes de ir a la cruz. Y las instrucciones son similares. Vamos a leer, vaya conmigo a Juan capítulo 13, versículo 1. En el primer versículo vemos que Juan, el evangelista, nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El evangelista nos cuenta que ya para este entonces Judas ya había planificado, y lo pone, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, se había apoderado de su mente, de su corazón y de su vida para entregar a Jesús y pecar. Jesús tiene esta última cena y va a proceder a darles una enseñanza magistral de humildad. Eso es lo que hace Jesús acá. En el versículo 4 de Juan 13, puede levantar conmigo la lectura, y dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua sobre una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Esto era algo inconcebible para Pedro, porque sabemos que Pedro fue uno de los discípulos, el líder que confesó que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. A lo que Jesús respondió: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos entender la dificultad de Pedro para permitir que Jesús le lavara los pies. ¿Por qué? Porque lavar los pies en los tiempos bíblicos era una costumbre usual. La gente caminaba por veredas y caminos empolvados, y una de las amabilidades de la hospitalidad de los judíos era recibirlos y lavarle los pies. Y era una tarea de las más pobres, por decirlo así, comparado a los barrenderos, ¿verdad? De los mercados de nuestros países, o una de las posiciones más humildes. Tanto así que no la hacían los esclavos, la hacían regularmente, pero los esclavos asignaban a sus hijos a lavar los pies.
Entonces en la mente de Pedro tuvo que haber venido todo esto, pero tú eres el Mesías, no me lavarás jamás los pies. Tú me lavarás los pies a mí, como diciendo no. Pero Jesús estaba prácticamente de una manera vivida enseñándoles la humildad aplicada a la vida. Que aunque Él era el Mesías y el Hijo de Dios, Él estaba lavando los pies a los discípulos. Jesús le responde en el versículo 7, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Eso era resistir. No había nada de místico en que le echara agua en los pies, sino lo que Jesús estaba enseñando era la humildad. Y Pedro la tenía que aprender. Y esto nos va dando la idea y nos va dando el conocimiento bíblico de que lo que Jesús espera de sus discípulos es humildad. Es una característica de los discípulos de Cristo. Al escuchar Pedro que no tendría parte con él, le dijo, Señor, entonces no solo me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro estaba en proceso de entender y aún no entendía. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todo, porque sabía quién le iba a entregar. Versículo 12, lo reúne y dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y él dice, vosotros me llamáis a mí maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Y les dice en el versículo 14, pues si yo soy señor y maestro, y les he lavado los pies, ustedes también deben de lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto no tiene nada que ver con una enseñanza de practicar en la iglesia el lavamiento de los pies. Lo que Jesús les está diciendo directamente, que les ha enseñado, es que si Él es, y el contexto no lo dice, Él es Señor y maestro de ellos, y le lavó los pies, siendo que era una tarea de los más humildes dentro de el círculo familiar, porque los esclavos eran considerados parte de la familia, entonces ellos deben de rebajarse a ese nivel y de ser humildes unos a otros. Entonces, por eso digo que este parece ser un paralelo con Mateo 23, 12. El punto principal de ambos textos es que los discípulos de Cristo deben caracterizarse por la humildad. Mateo añade una característica que tiene que ver con la autenticidad. O sea, Mateo añade que el creyente no solamente tiene que ser humilde, pero tiene que ser auténtico. La autenticidad y la humildad están íntimamente relacionadas. Podemos decir que una persona humilde puede ser auténtica porque no busca engañar a nadie, ¿verdad? No pretende ser algo que no es delante de otra persona. Y una persona auténtica es humilde porque se presenta tal y como es. No puede existir una sin la otra. Uno de los problemas que aquejan a la iglesia en nuestros tiempos es precisamente la falta de humildad y la falta de autenticidad. Desafortunadamente, la mentalidad de la cultura
ha invadido la mente de muchos cristianos, tanto de muchos líderes, pero también de muchos miembros laicos de la iglesia, miembros de la iglesia. Todos sabemos que esa es una característica del mundo, la falta de autenticidad y el orgullo. Y Satanás les ha provisto un medio para expresarla. Todos sabemos que las redes sociales se han convertido en las plataformas que promueven el orgullo y la falta de autenticidad. Definitivamente. Por ejemplo, todos tratan de mostrarse de la mejor manera para causar una buena impresión ante quienes los ven del otro lado. Publican fotos en los mejores restaurantes, con las comidas más elegantes, en viajes lujosos, o mostrando los mejores ángulos de la casa o del carro o del edificio o del paisaje en donde están. Se presentan los mejores momentos de la vida, pero nunca se atreverían a subir una foto cuando están discutiendo con su cónyuge. Nunca se atreverían a subir una foto o un video maltratando a los hijos o menospreciando a la gente o haciendo cosas que no deberían hacer, que son pecado. No lo harían. Nadie se atrevería a publicar su derrota ante el pecado, ¿verdad? Nadie. Nadie se atrevería a publicar su derrota ante el pecado, pero sí pueden publicar los momentos ficticios que no son auténticos y que están llenos de orgullo porque quieren aparentar algo que no son. Todos tratan de mostrarse de esa manera. La pregunta es, ¿de qué manera manda Jesucristo que sus discípulos vivan en este mundo? Jesucristo manda que sus discípulos vivan de una manera diferente a los no creyentes, diferente a los falsos profetas o a los falsos profesantes. Jesucristo sea eso. Los verdaderos discípulos deben de vivir practicando y obedeciendo la verdad de la palabra de Dios. Los falsos profesantes, quienes no la practican ni la obedecen, no pueden hacer eso. Esa demanda es para los cristianos. Son los falsos profesantes quienes no practican ni obedecen la palabra de Dios. Son ellos los que acuden a la hipocresía y a la falta de autenticidad. Pero eso no tiene espacio dentro del cristiano, ni mucho menos dentro de la iglesia cristiana. En cambio, los discípulos de Cristo se caracterizan por una vida espiritual consistente. Consistente con lo que dicen y con lo que creen, hermanos. Los falsos profesantes y los falsos profetas, por otro lado, se caracterizan por una vida inconsistente. Dicen y no hacen, eso es inconsistencia. Demandan, pero ellos mismos no cumplen. Imponen, pero ellos no quieren ser impuestos con nada. El cristiano no se caracteriza entonces por la hipocresía, ni por ser como aquellos a quienes Jesús les dijo, estos son los que dicen y no hacen. Son hipócritas. De hecho, los versículos 1 al 12 son la antesala
de lo que Jesús está haciendo con los discípulos, enseñándoles e instruyéndoles de qué manera deben de vivir en este mundo, para luego del versículo 3 en adelante hasta el 36, dar una sanción y una clase de juicio a la hipocresía de los falsos profesantes, de los falsos maestros, de los falsos creyentes. Jesús les dice, ellos dicen y no hacen, son hipócritas, y por eso hay fariseos hipócritas, y entenderemos eso en los sermones que vienen en el futuro, si el Señor lo permite. El cristiano se distingue por llevar una vida de humildad, entonces, y de autenticidad. No es de apariencias. Nunca quiere aparentar. No está en su naturaleza aparentar, ni ser orgulloso. Es algo completamente contradictorio. En nuestro texto veremos 4 marcas que separan a los discípulos de los falsos maestros, y si usted quiere añadirle, de los falsos profesantes. La marca número 1 es la consistencia del cristiano. La marca número 2 es la inconsistencia de los falsos. La marca número 3 es la hipocresía de los falsos, y la marca número 4 es la humildad de los cristianos. La marca número 1, la consistencia. Jesús le dice a los discípulos y la multitud escuchando, de modo que haced, versículo 3, de modo que haced todo lo que ellos dicen. Hagan todo lo que ellos predican, lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen creer, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Pero qué significa esto? Quiere decir que Jesús está enseñando que los creyentes no deben de fijarse en el carácter de sus líderes espirituales. Quiere decir entonces que a pesar de que ellos tienen pecado en su vida y que muestran evidencias de ser falsos maestros, no importa, aunque sea eso, al fin y al cabo abren la Biblia y hablan desde la Biblia. Entonces Jesús le está diciendo que no se preocupen de eso. No, Jesús no les está diciendo que a pesar de que ellos tengan una vida que contradice la verdad que predican, ellos lo sigan. Jesús no está enseñando eso. Los creyentes no están llamados a esconder debajo de la carpeta las características que definen a los falsos maestros solamente porque abren la Biblia o dicen hablar desde la Biblia, pero no conocen la Biblia, no han sido transformados por la palabra de Dios. No, Jesucristo no está enseñando eso acá. De hecho, podemos ver que Juan, el apóstol, no creía eso. ¿Sabe por qué no lo creía? Porque Jesús nunca enseñó eso. Sí, Jesús habló en un sentido bueno, que vamos a explicar esto de los fariseos en este texto, pero tenemos que entender qué era lo que pasaba. Juan, uno de los discípulos de Cristo, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay una clara división. Entonces,
Para entender lo que Jesús está enseñando en Mateo 23, versículo 3, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, no debemos de comparar o equiparar el judaísmo representado por los escribas y los fariseos con los movimientos o corrientes dentro del cristianismo actual. No podemos compararlos. Hoy no tenemos líderes legítimamente puestos por Dios en ciertos lugares, iglesias. Son hombres que se han autodenominado pastores cuando Dios nunca los instituyó. Hoy hay personas que no fueron instituidas por el Espíritu Santo para pastorear a las ovejas, y podemos verlo porque no pastorean a las ovejas. Pablo en Hechos 20 dice: tened cuidado de vosotros, cuídense y de la grey sobre la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Y más adelante dice que no son de ellos, sino que son la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre. Esa es una advertencia tan clara del cuidarse y el cuidar a otros. Jesús habló positivamente de los fariseos y de los escribas en el sentido en que en momentos ellos efectivamente predicaban y enseñaban la palabra. Era muy raro, pero tenían la ley. El problema de los fariseos era un problema doble. En primer lugar, ellos no interpretaban la palabra de Dios correctamente. Y cuando la interpretaban correctamente, no la obedecían. Esto es lo que Jesús afirma en el versículo 3. Hagan todo lo que ellos les dicen. Jesús no estaba hablando de que hicieran todas las reglas añadidas de la tradición judía, sino les está diciendo: hagan todo lo que ellos les dicen y enseñan. O sea, está validando que entendieron algunos aspectos de la ley, de la palabra de Dios, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y les enseñan, pero ellos no la practican. Entonces el problema en ocasiones era mala interpretación, y en otras instancias era la desobediencia a la palabra, que sí entendían, pero que no deseaban hacer. Esa actitud es una actitud vigente en estos días, amados hermanos, y por eso nosotros tenemos que tener mucha atención a los falsos maestros, porque tienen Biblia, predican desde la Biblia, pero no conocen la Biblia. Agarran la Biblia como una excusa para elaborar un método, un sistema o algún tipo de creencia, y boom, empujarla. Y ellos no tienen ninguna preocupación por el alma de las personas, más que están siendo manejados por el ego. Si fuéramos honestos, hoy deberían de haber hombres, si tuvieran el discernimiento y fueran hombres de Dios, que deberían en honestidad bajarse del púlpito. No enseñar desde ninguna plataforma, porque acarrean a muchos con sus confusiones. Y Santiago da esa advertencia: no se hagan muchos de ustedes maestros, porque saben que obtendrán una mayor condenación. ¿Cuál es el problema del falso maestro? Que no solamente se descarría y enseña a pecar él, pero enseña a la gente. Y hoy la falta y el peligro es tan grande que una mentira y una mala enseñanza
no solamente queda en 4 paredes, hoy está abierta al mundo. Ellos no obedecen. Los judíos solían imponer sus propias tradiciones por encima de la palabra de Dios. Jesús les dijo, en Mateo 15:3 les dijo, cuando ellos vinieron y lo trataron de acusar a Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús le dice, ¿y ustedes por qué quebrantan la palabra de Dios por su tradición? Imponían la tradición. Hermano, hoy en día vivimos en tiempos tan peligrosos y tan tristes, cual si la persona creyente, si el cristiano no está bien entendido de la palabra de Dios, va a agarrar cualquier cosa que le enseñen y aceptarla como verdad de Dios cuando no lo es. Y vamos a hablar un poco del orden de lo que Dios ha hecho en la iglesia. No hay ninguna cuestión o un cuestionamiento que se pueda decir que los cristianos individualmente puedan estudiar la palabra de Dios y no entenderla. No, la palabra de Dios es para todo su pueblo, ¿sí? El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en nosotros, que tenemos tanto contexto añadido de la cultura, conocimientos previos con los cuales nos crecimos, los lugares donde hemos estado, las iglesias en donde hemos estado, las personas que escuchamos, y en realidad no hay una fe unida. No hay congruencia en la fe. Son pedazos de pedazos de pedazos de fe, y no hay nada más peligroso que eso. Esa es la consecuencia de los tiempos que vivimos hoy en día. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hay que leer la escritura, no hay que dejar que otro me interprete la escritura. Segundo, que creo que es fundamental, Dios ha dado pastores y maestros a la iglesia con una razón. ¿Cuál es la razón? Jonathan lo dijo anteriormente, ¿no? La imagen de la oveja nos quiere decir que la oveja no sabe en dónde hay pastos verdes. Necesita un pastor y un maestro para que la alimente. Hermanos, la iglesia necesita pastores legítimos y genuinos que han sido verdaderamente transformados para ser alimentada. Y la iglesia debe de aceptar eso. La iglesia no debe de decir, bueno, no necesito. Es cierto, Dios no es inconsistente, el hombre es inconsistente, pero Dios ha dado pastores o dones, ¿para qué? Con esos dones edifican la iglesia. Eso es lo que nos dice Efesios 4, del 11 en adelante. No todos son pastores y maestros, hay un don, pero no todos cantan, ¿verdad? Como los hermanos, o todos no pueden tocar algo. O sea, hay una multiforme gracia expresada de Dios dentro de la iglesia para complementarse, pero hablando de la necesidad de aprender la palabra de Dios y ser dirigidos, la iglesia necesita eso. La iglesia no puede caminar sin pastores, sin maestros, y decir, bueno, mi vida espiritual yo la voy a formar leyendo solamente libros. No, eso es un error. Eso sería orgullo y misticismo, porque podemos decir, bueno, yo no necesito un pastor o maestros dentro de la iglesia, lo que Dios me comunico con él a través de la lectura. Es otra vez místico. ¿Y quién verifica si lo que crees es correcto o no? Los fariseos eran la máxima autoridad y estaban en ese punto en donde
interpretaban mal las escrituras en su mayoría, y lo que entendían por el pecado no lo obedecían. Y estos hombres estaban tan confiados que sabían cuando no sabían. Y ahora me recuerdo del libro de Cómo hablar en público, que dice que hay personas que piensan que no saben, que no saben. Hay personas que no saben, que no saben. Pero es una bendición, hermano, llegar a ese punto de humildad en donde sabemos que no sabemos para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Eso requiere humildad. Los fariseos y los escribas y los saduceos no tuvieron esa característica y les costó la vida. Esto no es un asunto de diferencias doctrinales o teológicas o de opiniones, es un asunto de vida, porque lo que está en juego es la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces con los falsos maestros de hoy? Sin validar a los fariseos y escribas ni acreditarlos con nada, porque ellos pecaron de una manera terrible que les costó la vida. La diferencia es que hoy muchos falsos maestros ni siquiera llegan a la categoría de malinterpretar la Biblia. Y quiero que me entienda esto, ni siquiera llegan a la categoría de malinterpretar las escrituras, porque en realidad no las tienen del todo. ¿Y cómo pueden ellos malinterpretar algo que no tienen? Entonces, quiero que me entienda que esto no quiere decir que ellos no tengan una Biblia. Ellos tienen una Biblia, sí, pero en realidad no la tienen. La tienen como un amuleto, como una excusa, pero no la conocen. Eso es no tenerla. Esa es la condición de los hombres de hoy en día. Hoy en día no tenemos hombres que legítimamente leen la escritura y llegan a una mala interpretación, ¿ok? Porque verdaderamente creen que eso es lo que dice la Biblia. Eso es muy poco. La mayoría de problemas ahora que tenemos es que la gente no usa la palabra de Dios y ni siquiera malinterpreta la Biblia de Dios porque no la tiene, sino lo que hace es aplicar cualquier otra cosa que el mundo le ha ofrecido. Ese es el problema. La fuente de todas sus supuestas predicaciones es su propia mente. Aplican cosas culturales. De hecho, hermano, hoy es tan terrible. Hay personas que quieren aparentar ser espiritualmente y hoy están usando la inteligencia artificial para formar sus sermones. Solo van a el AI, inteligencia artificial, le dice: prepárame un sermón que se asemeje al de John Piper, John MacArthur, todo eso, y ¡boom!, se lo da en 2 segundos. Eso no es legítimo. Eso no solamente es una falta de autenticidad, pero es satánico. Porque el punto de lo que hablamos aquí es que Dios habla a su pueblo a través de la palabra, a través de los dones que Él ha puesto en la iglesia. Y no es algo meramente mecánico, sin el Espíritu Santo. Algo que una máquina sin conciencia ha producido. O sea que los problemas, en cierto sentido, van aumentando. Porque ahora estos hombres no auténticos y no humildes tienen las herramientas perfectas para seguir adulando y engañando a la gente o alimentando sus ideas. No quiere decir que el AI no tenga aplicaciones legítimas y buenas para el progreso, pero no para sacar un mensaje, un sermón. Se supone que el sermón debe de trabajar en el corazón del predicador antes y predicarlo.
Es una obra de Dios. Es una obra maravillosa de que Dios hable a su pueblo a través de hombres imperfectos. Pero Él no va a hablar a través del engaño. No lo va a hacer. La fuente de todas sus predicaciones es su mente, es sistemas que han inventado dentro de la iglesia cristiana aún. La fuente para todo lo que hacen en la filosofía del ministerio, cómo debe de ser la iglesia y cómo deben de aconsejar, cómo deben de predicar, cómo deben de cantar, todo viene de su propia mente. Manejan las iglesias como negocios, como clubes sociales. Aconsejan a la gente como psicólogos, no como pastores. Mientras tanto, la palabra de Dios ha sido escondida en el púlpito. La fuente de toda enseñanza es algo que yo le llamo un sincretismo limitado. El sincretismo religioso es la creencia de que una persona puede agarrar elementos de todas las religiones y aplicarlas como un sistema y creerlo. En esencia puede decir alguien, bueno, los musulmanes tienen esto bueno, lo voy a agarrar, los católicos tienen esto bueno, los cristianos evangélicos tienen esto bueno, los budistas tienen esto bueno. Eso es sincretismo. Pero hoy en día, amados hermanos, espero que Dios hable a nuestros corazones a través de esto. Existe una clase de sincretismo limitado en el sentido de que hay personas dentro de la iglesia cristiana que, aunque no están aplicando creencias de todas las religiones del mundo, sin embargo, están aplicando un sincretismo similar en que aplican creencias de cualquier lado, no tienen una forma, agarran un pedazo de los presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, reformados, y bueno, y no hay nada. No hay una profundidad, y basado en eso dice, bueno, creo esto. ¿Por qué? Porque lo escuché. El problema no es si lo escuchaste. La definición de la verdad y la autoridad bíblica no es cuánto yo he escuchado y de cuántos he escuchado. Es la Biblia misma la autoridad. Hoy el hombre ha sido tan sutil para inventar autoridades. Por ejemplo, hay alguien que dice, bueno, ¿y por qué crees este pensamiento o esta posición cristiana? Bueno, es que la creo porque esa es la que creen todos los buenos predicadores. Eso es un error, porque la verdad no se define porque la mayoría la cree. La verdad se define porque viene de la palabra de Dios, la Biblia. Y sabemos que la verdad no es popular. Entonces, decir que la mayoría cree algo y yo lo sostengo por esa razón es contradictorio a un creyente. El maestro no es mayor, o el siervo no es mayor que su señor. La enseñanza verdadera nunca será popular. La enseñanza bíblica siempre será una minoría, porque el mundo no la quiere. Así que debemos de tener cuidado de ir con una posición o una creencia solamente porque es popular. La otra idea es, la autoridad bíblica hoy no es porque un hombre verdaderamente se sumerja en el texto, haga una exégesis del texto y diga, esto es lo que yo entiendo que dice la palabra de Dios. Hoy en día la mayoría de la gente toma posiciones porque a alguien que ellos persiguen tiene 1 millón de seguidores. Entonces la autoridad ahí ya no es la Biblia, sino el número de seguidores, y por eso creen. ¿Qué se hace con eso, hermanos? Se está poniendo en juego la vida eterna.
El sincretismo originalmente significaba coalición de cretenses. ¿Se recordarán de los cretenses? La epístola a Tito, la isla en donde habían alrededor de 100 iglesias, en donde los falsos profetas estaban ahí atacando a lo que no era popular, que era el evangelio. Los cristianos eran considerados ateos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en muchos dioses. Creían en uno, en el Señor Jesucristo. Así que el panteísmo romano y greco-romano decía, son ateos porque no creen en los dioses. Nunca una creencia popular ha sido definida como verdadera. Es una verdad. Hay una razón por la que los estadios se llenan y las iglesias no. Hay una verdad por qué la gente prefiere emoción, música, entretenimiento y no la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es rechazada. Pero el diablo encuentra maneras sutiles y sus tentáculos entran aún dentro de la iglesia cristiana. Y a veces la iglesia cristiana ha cometido el error de levantar credos, confesiones, sistemas teológicos por encima del evangelio. Y si usted recuerda esto, va a ser de mucha bendición. La Biblia es la palabra de Dios. El hombre hace teología. Dios no hace teología. Dios nos dio los medios para hacer teología, ¿sí? ¿Cómo el hombre hace teología? Estudiando la palabra de Dios y llegando al texto de la Biblia sin ninguna clase de pensamientos previos y conocimientos que distorsionan la palabra de Dios, sino que con la ayuda del Espíritu Santo son iluminados y a través de los dones puestos en las iglesias entienden colectivamente la palabra de Dios. Cuando nos saltamos ese aspecto, agarramos un sistema teológico, una hermenéutica, un sistema hermenéutico, y agarramos y pum, leemos la Biblia a través de esos lentes. Entonces, si yo tengo una hermenéutica humanista y una teología humanista, voy a leer todo lo que la Biblia dice desde esa perspectiva o lente humanista. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros no podemos, por muy beneficiosa que sea la teología sistemática, yo no puedo usar la teología sistemática para interpretar la Biblia. Me ayuda, sí, pero yo tengo que asegurarme por la Biblia que la teología sistemática es correcta. ¿Por qué? Porque la teología sistemática se puede errar, es falible. La escribieron hombres. Los sistemas teológicos los escribieron hombres. Entonces, cuando digo sincretismo limitado, entonces no me refiero necesariamente a que muchos falsos profetas de hoy prediquen y enseñen mezclas de religiones. Sí, eso sucede. Cuando me refiero a ese sincretismo limitado es que hoy hay personas que no tienen una fe sana debido a lo que estamos diciendo. No tienen una fe sana, pues no saben lo que creen. Han adoptado creencias sin estudiarlas profundamente. Un libro me ayuda mucho, pero hermano, tengo que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Creen de todo un poco y al mismo tiempo no creen en nada. Los cristianos, dice Tito, deben de ser sanos en la fe. Sanos en la fe. El mandato a Jesús es triple. Entonces en el versículo 3, ¿cuál es el mandato? En los primeros versos dice,
en las primeras palabras del versículo 3, el primero es hacer, que tiene que ver con realizar la palabra de Dios o practicar la palabra de Dios, mejor dicho. El segundo tiene que ver con observar en el sentido de obedecer o mantener la palabra de Dios. Y el tercero es un mandato negativo que tiene que ver con no practicar todo aquello que la palabra de Dios prohíbe. Prácticamente podemos traducir esto en vivan, obedezcan y no imiten las malas obras. Esa es una vida consistente. No solamente hace lo correcto, pero al mismo tiempo también no hace lo que es incorrecto delante de Dios. Esa es una vida consistente. La inconsistencia, ¿cómo se ve? Versículo 4 dice que estos hombres atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las imponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La segunda marca tiene que ver con la inconsistencia y la hipocresía, la falsedad, la falta de espiritualidad de estos hombres. Y se ve desde 4 ángulos, según nuestro Señor Jesucristo. Ellos atan cargas pesadas, número 1. En la ley habían 613 mandamientos, 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Añadido a eso, los judíos habían inventado un sistema de tradición el cual imponían como cargas una atadura, cargas pesadas, difíciles de sobrellevar. Vean la imagen de lo que dice la palabra del Señor. No solamente las personas eran atadas con esas cargas no bíblicas, sino que eran pesadas y eran difíciles de llevar. Falta de compasión, pero ellos, dice Jesús, ni con un dedo quieren moverlas. La inconsistencia, dicen y no hacen, requieren de unos, pero ellos no lo hacen. Quieren que otros crean, pero ellos mismos no creen. Quieren que otros tengan una vida espiritual cuando ellos mismos no tienen una vida espiritual. Entre las prohibiciones que tenía el judaísmo fuera de la ley estaba el no sanar en el día de reposo, aunque fuera un caso de muerte. Ellos decían, no tenemos que sanar porque es un pecado faltar al día de reposo. Jesús los reprendió y les dijo que en su hipocresía ellos preferían sacar una oveja de un hoyo el día de reposo, y cuánto más vale un hombre para sanarlo. Ellos también habían inventado un sistema ritualista de lavado de manos, que tenían que lavarse la mano, agarrar el agua y levantar las manos de una manera para que el agua que caía sucia ya no contaminara su cuerpo. Vea lo que pasa con una mente que se aparta de la palabra de Dios, hace de cualquier cosa algo piadoso cuando es satánico. Estaba la declaración Corbán, que está en Mateo 12, en Marcos 7, 9 al 13, en donde los hombres con tan solo declarar sus bienes como ofrendas a Dios, entonces estaban exentos de ayudar a sus padres financieramente. Y Jesús los sancionó y les dijo que al haber hecho eso habían violado la palabra de Dios y no estaban honrando a su padre y a su madre. La separación entre los puros e impuros en comidas. Comer con pecadores no estaba prohibido por la ley, pero los líderes la convirtieron en un mandamiento. Por eso Jesucristo llegó y se sentó con los pecadores. Jesucristo no estaba violando la ley, simplemente estaba violando las tradiciones de estos hombres. De igual manera, había
En el día de reposo, un límite de más de alrededor de 1 milla, ellos no podían caminar, ni llevar cargas, ni nada, ni comida. Entonces se la ingeniaban para un día antes del día de reposo caminar 1000 o 1 milla, 2000 codos, e ir a poner comida. Así llegaban allá y comían, y luego, de acuerdo a sus leyes, que encontraban métodos para poder violar sus propias leyes, al tener comida en ese lugar se convertía en un hogar, y ahora tenían otras 1000 millas para ir. Era terrible. Una de las prohibiciones era de no tocar aquello, un objeto que las mujeres en su tiempo de menstruación habían tocado. La ley hablaba de la impureza, pero no prohíbe el contacto indirecto. O sea, la ley era no tocar a una mujer que estaba con la menstruación, de acuerdo a la ley. No, si la mujer venía y tocaba un piano, ya no la puedo tocar, la puerta ya no la podía tocar. Eso era algo añadido por los judíos. En boca de estos hombres la ley se había dejado de ser un medio de bendición para su pueblo y se había convertido en un medio de maldición, porque eran cargas pesadas, difíciles de llevar, que estaban fuera de la Escritura. En esencia, estos hombres distorsionaban la gracia de la ley, convirtiéndola en cargas pesadas que nadie las podía llevar, contrarias a la voluntad de Dios. Y a todo esto Jesús dice que ellos ataban a la gente. Ellos mismos se autoexcluían de todo esto. Encontraban formas para liberarse de esto. Eran inconsistentes, hombres faltos de convicción, mentirosos, ladrones, malos pastores, malos maestros. No tenían compasión por la gente. No tenían compasión por la gente. También en nuestros tiempos, amados hermanos, es muy común ver a hombres demandando a otros una vida a la cual ellos mismos no pueden vivir. En nuestros días, la prepotencia de los hombres es una densa nube de tiniebla que los ha cubierto. Y parece que no hay nada que pueda salvarlos. Dicen aquellos que tienen bajo su cuidado, les dicen, demandan. Esto puede ser tanto pastores como pueden ser miembros del hogar, padres. Dicen, tienes que honrar a Dios cuando ellos mismos lo están deshonrando. Otros dicen, tienes que creer esto cuando ellos mismos ni entienden lo que están creyendo. Este texto creo que nos ayuda a entender lo que el Señor opina de eso. Jeremías 23 dice, ay de vosotros pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel acerca de los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no te habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad. Yo me ocuparé de ellas por vuestra maldad, declara el Señor. Hermano, hay esperanza. Hay esperanza. Aunque veamos todo ese caos y la falta de líderes y pastores legítimos, tenemos un pastor que es pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él no es inconsistente. Él no pone cargas pesadas, difíciles de llevar. Él invita a los creyentes a que lleven su yugo y su carga porque es ligera. Él no es un líder con falta de espiritualidad y de preocupación por la gente.
¿Cómo podemos distinguir a los falsos maestros? ¿Sabe cómo? Se preocupan por la doctrina vamos a ponerlo, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de la escatología, pero no se preocupan por la doctrina del amor. Se preocupan por debatir la doctrina de habrá rapto o no habrá rapto, pero no se enfocan por la doctrina de la santidad. Esto era lo que hacían los fariseos. Se preocupan por los pasos meticulosos de que la gente debe de guardar, pero no se preocupan por la doctrina de la palabra de Dios. Se preocupan por debates dentro del cristianismo, pero no se preocupan por su responsabilidad dentro de la iglesia y dentro del hogar. No hay un fundamento. Cuando hay cosas que nos enfocan a algo que fuera, Jesús los sanciona directamente. En el capítulo 23, en donde dice: hipócritas, se han preocupado por todo su sistema, pero han olvidado lo que deberían de haber practicado: la justicia, la compasión y la misericordia. Una característica de la inconsistencia espiritual es preocuparnos por cosas que no nos conducen a la piedad dentro de la iglesia, sino que nos apartan de Dios. Quisiera como algo inusual me faltan 2 puntos del sermón: la hipocresía y la humildad. Creo que no me gustaría correr para poderlo exponer la otra semana de una manera con tiempo y poder entender el texto completamente. Lo que vemos acá es un contraste entre la vida consistente y la vida inconsistente de los falsos profetas. La vida de los falsos profetas se caracteriza por una falta de autenticidad y una falta de humildad, mientras que los cristianos, Jesucristo en el versículo 11 y 12, dice claramente que a los cristianos los caracteriza la humildad y la autenticidad. Y eso veremos la otra semana. Amén. Damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia a nosotros en este día, a poder ser expuestos a tu palabra, Señor. Entendemos, Padre, que la única razón de la que podemos estar acá y podemos al final del día estar seguros es porque tú has hecho tu obra perfecta en nosotros. Padre, si en medio de nosotros hay alguna persona que todavía no te conoce, o alguna persona, Señor, que todavía no ha experimentado esta realidad de la conversión, Padre, ayúdale, Padre, ten misericordia. Revélate, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que obres a través de tu Espíritu Santo, dando vida, Señor, a las almas muertas. Y que la respuesta, Señor, sea una de fe y arrepentimiento. Lo necesitamos tanto, Padre, para no tener dentro de la iglesia, Señor, los tropiezos que vienen por aquellas personas que dicen y no hacen.
Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias por todos tus hijos aquí presentes. Honramos tu nombre y damos gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.